Bienvenidos al video sobre estequiometría del bloque 1 de la materia de química. En este video vamos a hacer la resolución de los diferentes problemas que se pueden presentar al momento de realizar este tipo de ejercicios. Primero es necesario recordar que normalmente cuando nosotros tenemos una reacción química podemos encontrarnos esta estructura. Vamos a poner un ejemplo. Esto sería una ecuación química, que es nuestra reacción representada en forma escrita. En este caso tenemos dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno y de esta manera se produce el compuesto que conocemos como agua. Todo lo que está en nuestro lado izquierdo de la flecha se le conoce como reactivos. Y todo lo que está del lado derecho de nuestra flecha se le conoce como producto. Por lo tanto, la estequiometría nos va a ayudar a conocer las cantidades tanto de reactivos como de productos en nuestras diferentes reacciones químicas. Vamos a encontrar diversos ejercicios, por ejemplo, de moles y moles, donde el problema nos va a pedir justamente obtener la cantidad de moles que tenemos en esta reacción. Nuestro primer ejemplo dice, el óxido de hierro 3 reacciona con el monóxido de carbono para producir hierro y dióxido de carbono. Calcular la cantidad de moles que se obtiene de dióxido de carbono cuando reaccionan 2.75 moles de óxido de hierro 3 con monóxido de carbono. Hay ciertos pasos que están recomendados para seguir y poder resolver más fácilmente este tipo de problemas de estequiometría. El primero es revisar que nuestra ecuación esté balanceada. Para eso necesitamos contar la cantidad de átomos que tenemos tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos. Aquí podemos ver que de este lado tenemos 2 átomos de hierro, de este lado tenemos lo mismo, 2 átomos de hierro. Del lado izquierdo tenemos 3 de oxígeno en este compuesto y aquí tenemos 3 más. Por lo tanto tenemos 6 átomos de oxígeno. De este lado, 3 por 2 nos dan los mismos 6 átomos. Y vamos con nuestro último elemento que es el carbono. El carbono tiene 3 átomos de este lado y de este lado también tenemos los mismos 3. Por lo tanto, nuestra ecuación está balanceada. Podemos pasarnos este primer paso. El segundo paso es leer con atención el problema y el tercero, identificar los datos y sustancias que nos está dando. Al momento de leer nuestro problema podemos darnos cuenta que se trata de un cálculo de relación mol con mol, justamente porque ese es el dato que nos está dando y el mismo dato que nos está pidiendo. Por lo tanto, por eso sabemos que es este tipo de ejercicio. Al momento de identificar nuestros datos, vemos que nuestro problema nos está pidiendo cantidad de moles de dióxido de carbono. Por lo tanto, identificamos en nuestra reacción, en nuestra ecuación, el dióxido de carbono. El problema dice cuando reaccionan 2.75 moles de óxido de hierro. Por lo tanto, nuestro segundo elemento para identificar, o los segundos datos, serían nuestro óxido de hierro, que está ubicado en la parte de los reactivos. El cuarto paso sería establecer una relación entre los diferentes datos. Para poder resolver el ejercicio es importante sacar los datos primero que nos da nuestra ecuación química. Aquí podemos ver, como estamos hablando de moles, que en nuestro óxido de hierro tenemos únicamente un mol. Hay que recordar que cuando no tenemos un coeficiente al inicio de nuestro compuesto, quiere decir que es un solo mol o una sola molécula. En el caso de nuestro dióxido de carbono tenemos 3 moles que nos indica nuestra ecuación. Y ahora vamos a relacionarlo con los datos que nos está dando nuestro problema.
El problema dice calcula la cantidad de moles que tenemos en dióxido de carbono, por lo tanto de este no tenemos un dato. Ese sería nuestra interrogante o nuestro dato X. Y tenemos del lado de óxido de hierro que son 2.75 moles. Esa sería la relación que tenemos con nuestra ecuación química y el problema que nos está planteando. El paso número 5 es realizar nuestra operación. Para poder hacerlo, pues necesitamos, podemos hacerlo de una manera muy simple haciendo una regla de 3 para poder obtener nuestra X, que es multiplicar en diagonal y dividir en línea recta. Eso sería una regla de 3. Si nosotros no conocemos muy bien la regla de 3 o queremos hacerlo de una manera más exacta, podemos sustituir nuestra X en el problema. Queremos dejar solita nuestra X, que está dividiendo en esta ecuación. Tenemos que hacer el movimiento de pasar la X hacia nuestro lado izquierdo. Aquí quedaría la X, que está representada en la parte de abajo. Y pasamos todos los datos que tenemos de este lado hacia el lado contrario. Vamos a empezar con el que está dividiendo, va a pasar multiplicando, aquí ya tenemos 3 moles, se multiplicaría por los 2.75 mol. Este que estaba multiplicando va a pasar dividiendo, 1 mol. Y hacemos nuestras ecuaciones, 3 moles. Es importante que nosotros coloquemos aquí los elementos de los que estamos hablando, o los compuestos en este caso, para poder identificar al final qué estamos multiplicando por qué y poder sacar nuestra unidad correcta. En este caso estamos hablando de 3 moles de dióxido de carbono por 2.75 moles que serían de óxido de hierro. Y por la parte de abajo tenemos 1 mol de óxido de hierro. Entonces multiplicamos esos 3 moles por los 2.75 moles de óxido de hierro y dividimos entre 1, dándonos un total de 8.25. Quitamos las unidades que están repetidas, nos quedarían moles de dióxido de carbono. Y este sería el resultado de nuestro ejercicio. Tenemos otro tipo de ejercicios donde hablamos de volumen. En este caso hay que recordar que el volumen se aplica para los gases únicamente, por lo tanto nuestro problema, al momento de hablarnos de gases, identificamos que es de volumen. En este caso el problema dice, el butano es empleado como gas doméstico. Calcula el volumen en litros que se produce de dióxido de carbono si se consumen 30 litros de gas butano. La combustión se lleva a cabo en condiciones normales y nos está dando nuestra ecuación química. Primero tenemos que ver que esté balanceada. En este caso, pues vamos contando la cantidad de átomos del elemento que tenemos de un lado y del otro. Aquí del carbono tenemos 4 por 2, 8. De este lado tenemos 8. Aquí está mi coeficiente. Vamos con el hidrógeno. Del hidrógeno tenemos 10 por 2, son 20. Y del lado de nuestros productos tenemos el mismo 10 por 2, que nos da 20. Por último tenemos el oxígeno, 13 de coeficiente por los 2 átomos que ya teníamos, son 26. Y del otro lado, 8 por 2 son 16, más los 10 de aquí nos dan nuestros 26. Por lo tanto, tenemos la misma cantidad de elementos en ambos lados de nuestra ecuación. Por lo tanto, ese primer paso de balancearla ya está listo. Nuestro segundo punto sería leer con atención el problema.
Aquí al momento de leer que estamos hablando de gases y de ver la unidad que se está utilizando de litros, nosotros podemos concluir que es un cálculo de volumen-volumen. El tercer paso sería identificar los datos y las sustancias que nos está dando el problema y que tenemos en la ecuación. El problema nos dice calcula el volumen en litros que se producen de dióxido de carbono. Por lo tanto, este es el dato que me está pidiendo. Si se consumen 30 litros de gas butano, aquí pondríamos nuestros 30 litros. El cuarto paso, bueno, ya sabemos que estos van a ser nuestros dos compuestos a utilizar y con el cuarto paso estaríamos estableciendo la relación de los datos que tenemos en nuestra ecuación química con los datos que tenemos en el problema. Ya tenemos aquí anotados los que nos pide el problema, nos falta obtener los que tenemos en nuestra ecuación química. Aquí sabemos, si nosotros recordamos el ejercicio pasado, que nuestro compuesto de butano tiene 2 moles. Y el compuesto de dióxido de carbono tiene 8 moles. Sin embargo, mi problema me está pidiendo en litros, me está pidiendo la unidad litros para poder solucionar. ¿Cómo lo vamos a obtener? Como nosotros calculábamos el volumen molar. Vamos a multiplicarlo por el volumen molar, que es nuestro número establecido, que son 22.4. Entonces multiplicamos en nuestro primer compuesto 22.4 por 2, nos da un total de 44.8 litros. Eso es lo que está en nuestra ecuación. Por el otro lado tenemos los 8 moles de dióxido de carbono, multiplicamos por nuestros 22.4 litros, nos da un total de 179.2 litros, que esos vienen directamente de nuestra ecuación química. Con esto hicimos nuestro paso número 4, que es establecer la relación. Por último, lo único que nos falta hacer es sustituir, hacer nuestra fórmula, despejar nuestra X, sustituir los datos, o poner los datos y con esto llegar a nuestra solución. Para poder despejar X hay que recordar que esta sería nuestro problema. Lo único que tenemos que hacer es despejar para poder dejarlo solo. Entonces tendríamos los 30 litros de nuestro butano por los 179.2 litros, de dióxido de carbono entre los 44.8 litros de gas butano. Hay que recordar que es importante anotar nuestros compuestos para identificar qué es lo que estamos obteniendo. Por último, hacemos nuestras operaciones. En este caso sería 30 por 179.2 entre 44.8, que nos daría un total de 120. Y por último, obtenemos nuestras unidades. Quitamos las del gas butano, los litros de gas butano que están repetidos, nos quedamos con 120 litros de dióxido de carbono. Y ese sería nuestro resultado de este ejercicio. Otro tipo de ejercicio que vamos a encontrar, ya vimos el de moles, ya vimos el de litros, que sería el volumen, y por último nos quedan los gramos, que estaríamos hablando de masa. Volvemos a hacer cada uno de nuestros pasos. El primer paso sería ver que nuestra ecuación esté balanceada. Aquí podemos observar que de hidrógenos tenemos 2 y uno más aquí, son 3. Y del otro lado tenemos 2, que está ubicado en esta parte. Ya desde aquí podemos darnos cuenta que la ecuación no está correctamente balanceada, por lo tanto tenemos que hacer nuestro balanceo. Seguimos viendo los elementos para ver cuáles están no balanceados en cada uno de los lados y podemos llegar a un balanceo. De este lado tenemos un azufre, del lado de los reactivos, en el lado de los productos también tenemos 1,
Vamos con nuestro oxígeno, tenemos 4, 5 por el lado de los reactivos y del lado de los productos tenemos 4, 5. El sodio tenemos 1 y del otro lado tenemos 2. De esta manera podemos ver que tanto el sodio como el hidrógeno son los elementos que no están balanceados correctamente. Por lo tanto, hacemos un balanceo por tanteo sencillo y ponemos nuestros coeficientes al inicio de cada uno de nuestros compuestos para poder hacer la multiplicación y que de esta manera queden balanceados. Primero vamos con el sodio, que estamos viendo que el sodio del lado de nuestros productos tenemos mayor cantidad que del lado de los reactivos. ¿Qué coeficiente podemos colocar al inicio de nuestro compuesto para poder llegar a los 2 sodios? Si solo tenemos uno, pues un número 2. Al momento de colocar nuestro coeficiente, cambian todos los datos del compuesto. Tendríamos 2 sodios, de oxígeno tendríamos 2 y le sumamos los otros 2 de nuestro otro compuesto que también está antes de la flecha, serían 6. Y también nos modifica los hidrógenos. Tenemos 2 hidrógenos de este compuesto y 2 del compuesto anterior. Tendríamos 4. Y así tenemos nuestro sodio balanceado. Nuestro azufre también. Nos faltaría balancear el hidrógeno, que tenemos más en reactivos, menos en productos, y el oxígeno, que también se nos desacomodó y tenemos más en reactivos que en productos. Podemos buscar un compuesto que incluya todos estos elementos y podemos ver que en nuestra molécula de agua tenemos ambos, tenemos al hidrógeno y al oxígeno. Tenemos 2 moléculas de hidrógeno ya puestas en nuestro compuesto de agua, por lo tanto, al ponerle el coeficiente de 2 antes de nuestro compuesto, nos lo va a modificar y al multiplicar ese coeficiente 2 por los 2 átomos de hidrógeno nos van a dar los 4 que tenemos en los reactivos. Al multiplicar 2 por 1 nos da 2 oxígenos en ese compuesto más los 4 del compuesto anterior nos da un total de 6. Y así podemos ver que tanto nuestros hidrógenos, azufres, oxígenos y sodio ya está balanceado. Entonces, con esto hicimos nuestro primer paso. Vamos con el segundo paso, que sería leer con atención nuestro problema. El problema dice neutralizar una muestra de 75 gramos de ácido sulfúrico. Para ello, la única sustancia básica que tenemos es hidróxido de sodio. ¿Cuántos gramos de reactivo debemos utilizar? Ya que leímos con atención nuestro problema, vamos a identificar los datos y las sustancias. Con estos datos podemos darnos cuenta que al estar hablando de gramos es un problema de masa a masa. Entonces, aquí nos está mencionando el ácido sulfúrico, que está en la parte de nuestros reactivos. Identificamos el primer compuesto. Y el segundo sería cuántos gramos de reactivo debemos utilizar en el caso del hidróxido de sodio, que es este. Por lo tanto, en esta ocasión, por este problema, vamos a utilizar únicamente lo que tenemos del lado de nuestros reactivos. De esta manera ya hicimos nuestro paso 3, que es identificar los datos y las sustancias que tenemos. Vamos a poner los datos de nuestro problema para poder establecer una relación con lo que ya tenemos. El problema nos dice que tenemos 75 gramos de ácido sulfúrico y que necesitamos saber cuántos gramos del otro reactivo necesitamos utilizar. Entonces, este sería nuestro dato X. Para poder obtener lo que tenemos en nuestro problema, ya sabemos que podemos obtener un mol. Aquí nos dice la ecuación que tenemos un mol de ácido sulfúrico y que tenemos 2 moles de hidróxido de sodio. Sin embargo, el problema ya dijimos que es de masa
masa, por lo tanto necesitamos gramos, no necesitamos moles. ¿Cómo vamos a convertirlos a gramos? Para poder obtener nuestra cantidad de gramos es necesario sacar la masa molar de los diferentes compuestos. Por lo tanto, hay que sacar el peso del hidrógeno, multiplicarlo por sus átomos, el peso del azufre, multiplicarlo por los átomos, del oxígeno de igual manera, y con nuestro compuesto hacemos lo mismo. Por lo tanto, sabemos que un mol de ácido sulfúrico van a ser igual a 98.8 gramos. En el caso de los 2 moles de hidróxido de sodio, va a ser un total de 79.99 gramos. Al poder identificar esto, vamos a sustituirlo o agregarlo o hacer la relación con los datos que tenemos en nuestro problema. De esta manera ya tenemos las mismas unidades y podemos hacer el despeje de nuestra X. Están dividiendo, vamos a despejar X, por lo tanto este va a pasar de dividir a multiplicar a la parte superior y nuestra ecuación quedaría de esta manera. X es igual a 75 gramos, recuerden anotar el compuesto del que estamos hablando en nuestro problema, que sería ácido sulfúrico por 79.9 gramos de hidróxido de sodio entre 98.8 gramos de ácido sulfúrico. Hacemos nuestras operaciones, 75 por 79.9 entre 98.8, nos va a dar un total de 60.7 gramos, quitamos las unidades que estén repetidas, de hidróxido de sodio. Recuerden que cuando nosotros hacemos un problema, si no anotamos nuestras unidades, puede ser que esté incorrecto porque no sabemos de qué, en este caso de química, no sabemos de qué compuesto, de qué elemento estemos hablando. Entonces no olviden anotar el compuesto del que estamos hablando. Este sería el resultado de nuestro problema de masa y masa. Por último, en esta parte de estequiometría, también es muy probable que nuestros problemas nos den una limitante, una cierta cantidad de compuesto que se puede utilizar. Vamos a ver un ejemplo muy simple para poder entender de qué se trata y después pasamos a la parte de química. Digamos que ustedes están en casa y quieren hacer la cena para su familia, pero únicamente cuentan con 7 pares de panes, o sea, 14 rebanadas. Y tienen 5 rebanadas de queso. Con esa cantidad, ¿cuántos sándwiches podemos preparar? Si observamos en individual, cuando nosotros vemos la cantidad de panes, pues 7 sándwiches. Si nosotros observamos las rebanadas de queso, podemos concluir que haríamos 5 sándwiches. ¿Cuál sería la respuesta correcta para nuestra pregunta de cuántos sándwiches se pueden preparar? Sería la cantidad que tenemos en menor proporción. En este caso serían 5 sándwiches, porque aunque nosotros quisiéramos hacer los 7 para utilizar todos los panes, no alcanzarían las rebanadas de queso. Por lo tanto, la respuesta serían 5 sándwiches. De esta manera, sabemos que nuestro reactivo limitante, o los que tenemos contados, que son la menor cantidad, serían los quesos, y por otro lado, la cantidad en exceso que tenemos serían nuestros panes. Vamos a aplicarlo ahora en un ejercicio de química. Nuestra reacción química es esta. Tenemos 2 átomos de hidrógeno más cloro y tenemos este producto como consecuencia de la reacción. Vamos a suponer que tenemos 5 moles de hidrógeno y tenemos 2 moles de cloro.
Nuestro problema o nuestra respuesta que nos está pidiendo es cuál es nuestro reactivo limitante y cuál es nuestro reactivo en exceso. Entonces nos vamos a dar cuenta que si nosotros hacemos nuestra ecuación, un mol de hidrógeno va a ser igual a 2 moles de nuestro producto de ácido clorhídrico. Y vamos a tener que 5 moles de hidrógeno, que es el que nos está dando como tal el problema. Hay que recordar que este nos lo da nuestra ecuación y este nos lo da el problema. Va a ser un total de, esa va a ser nuestra X, hacemos nuestra multiplicación, que sería un total de 10 moles. Por lo tanto, con 5 moles de hidrógeno podemos obtener 10 moles de nuestro producto. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con nuestro cloro. ¿Qué es lo que nos dice el problema? Que tenemos 2 moles de cloro. ¿Cuánto vamos a poder obtener? Y nuestra ecuación nos dice que un mol de cloro, que lo tenemos aquí, nos está produciendo 2 moles del producto. Por lo tanto, hacemos nuestra ecuación, nuestros problemas, hacemos nuestra multiplicación o reglita de 3 y nos damos cuenta que podemos realizar podemos obtener 4 moles de nuestro reactivo. Con esto podemos observar que la cantidad que podemos obtener mayor son 10 moles. Sin embargo, nosotros nada más tenemos poca cantidad de cloros, entonces no podemos llegar hasta esta cantidad mayor. ¿Cuál sería la cantidad de moles que podríamos realizar con 2 moles de cloro? Únicamente 4 moles de nuestro producto. Por lo tanto, nuestro resultado del reactivo limitante, ¿cuál tenemos en menor cantidad? El cloro. Y podemos formar 4 moles de nuestro producto. ¿Cuál es nuestro reactivo en exceso? Sería el hidrógeno, ya que con él podemos formar hasta 10 moles. Y este sería otro tipo de ejercicio que podemos realizar con la estequiometría, calculando reactivos limitantes y reactivos en exceso que pueden darse de cada uno de nuestros compuestos. Estos serían los diferentes problemas que se nos podrían presentar en estequiometría, y lo importante para poder realizarlos es seguir los pasos correspondientes para poder obtener un resultado de una manera más concreta.